La señorita Valentina Tres Palacios fue una colombiana joven y talentosa activa en el mundo de la música electrónica y el modelaje, que murió a los 23 años asesinada en un horrendo crimen que sacudió a todo un país por parte de quien sería su novio extranjero, un tipo norteamericano de nombre John Nelson Paulus de 36 años, con una apariencia que coincide con los estándares de un tipo bueno desde los estereotipos físicos que caracterizan a esta época. El 22 de enero de 2023, el cuerpo de Valentina fue encontrado en una maleta, abandonado en un basurero de la localidad de Fontibón. La escena fue tan indignante, pues su verdugo la arrojó como si se tratara de un cúmulo de basura, como si nunca hubiese sido un ser humano. La deshumanización de este crimen fue indignante. El norteamericano homicida es el típico arquetipo del gringo adinerado y subido unos cuantos kilos de peso, que no habla bien español pero que promete a las mujeres incautas en Latinoamérica una mejor vida en el país extranjero, que les hace sentir que están a un paso del sueño americano, de escapar de Colombia y su caos para encontrar prosperidad, no más por amor que por garantías internacionales de un supuesto mejor futuro en el extranjero, con oportunidades de crecimiento, comodidades financieras y en general una buena vida. Valentina Tres Palacios habría empezado con una prometedora carrera musical en Colombia. Era una reconocida DJ del medio de la música electrónica, caracterizada por su esbelta figura, sus curvas pronunciadas y su personalidad jovial, carismática y alegre. También por sus mezclas enérgicas y sus sonidos, por lo que era común que hubiera muchos pretendientes tratando de cortejarla, tratando de ganarse su cariño o por lo menos una cita con ella. La joven provenía de un barrio humilde en la localidad de Fontibón, pero se abrió paso en el mundo de la música, llegando a tener presentaciones en todo el país. Viajaba a diferentes regiones llevando sus mezclas y animando discotecas en toda Colombia, robando suspiros, ganando experiencia y contactos importantes a su paso. Emprendió varios proyectos musicales independientes por internet. Su vida había dado un giro rotundo de 180 grados. Su éxito había tocado puertas internacionales. Valentina se habría presentado como DJ en lujosas discotecas y festivales sudamericanos importantes que nunca pensó conocer. Llegó a conocer países como Brasil, Chile, México y Perú, viajando siempre como el alma de la fiesta. En sus redes sociales contaba con más de 16,000 seguidores en páginas como Facebook o Instagram, antes de ser asesinada ese fatídico mes de enero. Entre las pertenencias encontradas vinculadas a ella se hallaría un carnet de estudiante universitaria que la hacía estudiante de tecnología en comercio y negocios internacionales de la Universidad Unimpau, carrera que ella misma se pagaba con su sueldo. Soñaba con un día poder comprar una casa grande para ella y su familia, demostrándole a todos que podía salir adelante a pesar de las adversidades y de su humilde procedencia, por lo que la joven Valentina tenía intenciones de seguir trabajando en sí misma, estudiando, ganando experiencia, proyectándose un futuro prometedor y brillante. Conocería a su manager en una fiesta, quien reconoció en ella talentos tanto físicos como musicales para volverla una reconocida DJ local y abrirle así una promisoria carrera en el mundo de las discotecas. El señor John Nelson Paulus, oriundo de Norteamérica, Estados Unidos, con 36 años, es el presunto homicida de la señorita Valentina Tres Palacios, asesinada el sábado 21 de enero del año 2023 y arrojada a un bote de basura. Al parecer, según las investigaciones en las redes sociales,
mensajes de textos, fotografías que se intercambiaban, llamadas telefónicas entre John Paulus y Valentina Tres Palacios. Juntos habrían tenido comunicación desde hace varios meses atrás. El estadounidense y la colombiana tendrían una relación a distancia desde casi un año, donde constantemente se prometían su amor y su idílico encuentro un día para expresarse todo el amor que tenía el uno por el otro. John Nelson Paulus poseía supuestamente una gran fortuna. Enviaba dólares a su novia cada semana prometiéndole que un día se casarían y él compraría una casa para su familia, añorando el día en que pudieran verse en vivo cara a cara para al fin poder amarse. El día que quedaron de verse para compartir, luego de un año de escribirse y enviarse fotografías, por fin había llegado ese mes de enero, cuando el estadounidense viajó a Colombia a principios de año, 4 días antes de asesinar a la joven Valentina, tiempo en el que se mostró amable y caballeroso con ella ante sus amigos. El tipo era un ferviente cristiano y un profesional en su país natal, por lo que el dinero no era un problema para él, aparentemente. Luego de los días se empezó a comportar de manera celosa y posesiva con ella, de cierta forma evidenciando gran inseguridad, pues durante las presentaciones de Valentina Tres Palacios como DJ en varias discotecas de confianza, el tipo estuvo todo el tiempo a su sombra, acechante y amenazante para cualquiera que se acercara a ella, con una actitud imponente y una mala cara, tratando de intimidar a los admiradores de la talentosa latina para no dejar que nadie le diera un halago siquiera. Su desconfianza era tan grande que lo primero que hizo John Nelson Paulus al llegar a Colombia fue contratar un detective privado para que investigara a Valentina Tres Palacios, investigador que encontraría información poco agradable sobre amigos cercanos a su amada, sobre un supuesto adulterio en el tiempo donde tal vez ni siquiera se conocían o hasta ahora se empezaban a relacionar por internet. No obstante, Nelson Paulus se llenó de cólera, rabia y resentimiento. Mientras tanto, en los Estados Unidos, una familia con 3 hijos pequeños, uno de ellos gravemente enfermo, tenía como padre al mismo tipo que prometía una vida a Valentina Tres Palacios, probablemente a espaldas de su madre. En Wisconsin, el hogar de John Nelson Paulus no tenía idea sobre este nuevo amor hasta ver la tragedia en las noticias. Presuntamente uno de los hijos de John Nelson Paulus, Jackson Paulus, fue diagnosticado con un serio cuadro de cáncer terminal, el cual cobraría su vida en poco tiempo, por lo que la familia acudió a ayudas de beneficencias y fundaciones para costear el caro tratamiento. El caso de su hijo con la grave enfermedad fue mediático en Wisconsin, en los Estados Unidos, al punto que la fundación Victory of the Lamb se apropió del caso y ayudó a la familia con más de 497 recolectas en su beneficio. Una gran recolecta de fondos que superaron en dinero colombiano los 300 millones de pesos en donaciones para el pequeño Jackson Paulus. Abro comillas. Jackson Paulus es un valiente niño de 5 años que lucha en estos momentos contra una rara forma de cáncer infantil, el rhabdomyosarcoma en etapa 4. Las ganancias de este evento se entregarán a la familia Paulus para el apoyo financiero durante este momento de necesidad. Así señaló la organización el caso de Jackson Paulus. John Nelson Paulus y Valentina Tres Palacios habían vivido 3 días juntos en Colombia bastante intensos, llenos de fiesta, romance y promesas sobre una nueva vida juntos. En un principio rentarían un apartamento lujoso donde John se quedó cuando llegó a Bogotá. La idea era quedarse con Valentina,
La mujer se encontraba emocionada porque mostró el apartamento a través de videos a sus cercanos sin saber que esa noche se marcaría la tragedia. Según las autoridades, la pareja esa noche dentro del apartamento sostuvo relaciones íntimas y de repente la actitud de John Nelson Paulus cambió. Su actitud comenzó a ser bastante agresiva con Valentina, quien recibió varios golpes. Y finalmente, el hombre puso sus dos manos sobre el cuello de la joven y poco a poco terminó cortando su respiración para siempre. John Nelson Paulus fue arrestado en Ciudad Panamá en una parada de transbordo mientras intentaba escapar vía aérea hacia Turquía, con la esperanza de abandonar su oscuro pasado criminal en Colombia, sin importarle que había dejado a dos familias fragmentadas, la de Valentina y por otro lado la suya, que lo esperaba en casa sin saber sobre su atroz crimen. El miércoles 25 de enero, John Nelson Paulus fue deportado para que fuera arrestado por las autoridades colombianas y atendiera el proceso judicial en su contra. Es acusado de asesinato en primer grado y de manipulación de evidencia, pues cámaras en el edificio registran su paso a paso a la hora de deshacerse del cuerpo de su exnovia. En las grabaciones se ve al individuo con unos lentes oscuros salir del apartamento que había rentado. Lleva consigo un carro de supermercado con una gran maleta y una sábana sobre ella. Con estos elementos estaría escondiendo el cuerpo sin vida de la joven, el cual llevaría al sótano, hacia su auto. Allí lo guardaría disimuladamente en la cajuela sin saber que también estaba siendo registrado por cámaras de seguridad de los parqueaderos. Luego sale inmediatamente del lugar. Se sabe que trabajadores del edificio aseguraron que John Nelson Paulus pidió el favor de entregar el espacio más tarde de lo acordado. El auto con el que salió del edificio era de alquiler, debía devolverlo antes de salir del país. En el camino, pasando por la localidad de Fontibón al noroccidente de Bogotá, encontró un contenedor de basura lo bastante grande, donde depositó el cuerpo de su víctima doblado en el interior de una maleta para viajes, como si se tratara de basura solamente, creyendo que, al igual que en su país, la basura ajena no era revisada por otras personas. En Colombia, por el contrario, hay habitantes de calle y personas que trabajan en el reciclaje, que se mueven con estos elementos desechables, por lo que el cuerpo inerte fue rápidamente encontrado por ellos y denunciado ante la policía. El cuerpo se ha encontrado a las 2 de la tarde. El celular de la joven fue hallado en el aeropuerto El Dorado. Los mensajes de texto contenidos en él, además de las llamadas recientes entre la pareja, evidenciaban cierta tensión entre los dos debido principalmente a los celos del norteamericano, quien desde el 19 de enero, desde su apartamento rentado, habría escrito a su novia pidiendo explicaciones por lo que había descubierto una supuesta infidelidad, acto que su novia negó indicándole que no estaba con nadie más aparte de él. Esta conversación se extrajo del celular de Valentina, que se encontró en el aeropuerto El Dorado, tiempo después de su crimen. John Nelson Paulus quería salir con Valentina y hablar con ella personalmente días antes del crimen, pero la joven no quería salir ese día, estaba con su amiga Manuela. De hecho, hizo una videollamada para demostrarlo. Dijo que todo el día estuvo con ella en una conferencia sobre plantas medicinales, que luego fueron a casa a pasar una tarde las dos juntas, que ese día no quería beber porque en la vida de ella no todo se trataba solamente de fiesta. No obstante, John Paulus no le creyó, respondiendo tajantemente con un ok a sus mensajes de texto. El 20 de enero, Valentina Tres Palacios y John Nelson Paulus se irían a vivir juntos, en un principio a un apartamento rentado, lujoso, en una zona elegante de la ciudad. En esa misma fecha, Valentina tendría varias presentaciones como DJ, por lo que invitó a su novio extranjero a compartir con ella, enseñándole su mundo. En principio irían al bar Nexus,
Luego, al nightclub, la joven haría su presentación allí, pero su novio no la dejaría sola ni un momento, espiándola hasta cuando iba al baño. Luego salieron a las 6:25 de la mañana del lugar hacia su apartamento rentado. Esa sería la última vez que la verían con vida sus amigos. Presuntamente en el domicilio rentado, John Nelson Paulus, sumamente ofendido, se abalanzaría contra su novia en un ataque de celos sin comprender su contextura contra la de ella, una mujer delicada y femenina. Esto pasó después de sostener actos íntimos. Por el contrario, John Nelson era un tipo robusto y corpulento de más de 1,80 metros de altura, arrebatándole la vida a Valentina con sus propias manos, pues le propició una fatal asfixia mecánica. La fiscalía le imputará delitos por feminicidio, por ocultar pruebas importantes, entre otros delitos, lo que le podría acarrear una pena de 30 años antes de que vuelva a los Estados Unidos. En sus declaraciones, John Nelson Paulus se proclama como inocente, culpando del crimen ingenuamente al famoso cartel de Medellín, insistiendo que su novia fue en verdad asesinada por un grupo delictivo al margen de la ley, aunque no exista ni una sola prueba de esa declaración. Y aunque el caso generó todo tipo de reacciones en la sociedad colombiana, se comenzó a difundir una teoría en redes sociales que hasta el momento no ha sido comprobada, en la que señalan a Valentina Tres Palacios y a su madre de contactar hombres extranjeros a través de aplicaciones para citas, con el fin de venderles una relación sentimental falsa que sirva como fachada para extorsionar y sacarle el dinero a los hombres extranjeros, y una de sus víctimas precisamente sería John Nelson Paulus, y eso explicaría de alguna manera por qué el hombre estaba tan enojado con Valentina, pues se sintió traicionado y herido por las mentiras de la joven DJ. Sin embargo, quiero aclarar que esta información no es oficial por el momento, así que la investigación determinará en el futuro si es real o no. Por ahora solo queda exigir justicia por Valentina Tres Palacios. Tenemos que construir una sociedad más segura para las mujeres, por lo que invito a todas las personas que vieron este video a que protejamos a las mujeres que tengamos al lado y podamos hacer un mundo más seguro para ellas. Bienvenidos leyendas a un nuevo video en este nuevo formato que he venido explorando desde las últimas semanas, en donde reacciono de manera natural y al momento, de manera instantánea, a un suceso, a una noticia o a un hecho. Entonces este es un nuevo capítulo. Este caso es bastante fuerte, debo comenzar diciendo eso. No he leído a profundidad todos los artículos, pero tengo idea de qué fue lo que sucedió. Quiero compartirlo con ustedes porque creo que podemos a partir de esto generar conciencia sobre elementos importantes en una sociedad como la vida. Básicamente el headline o la historia se podría resumir en un padre que decidió poner un punto final a la vida de su hijo de solo 5 años de manera abrupta y con unos motivos bastante cuestionables. Básicamente los hechos suceden de la siguiente forma. Se trata... en esta historia tenemos a una familia que pues se divorció por diferentes razones, que las cuales no se han publicado hasta el momento de este video. Entonces es una pareja que se separó, y de esta pareja, producto de su amor, hubo un hijo que se llamaba Gabriel Esteban, y su padre se llama Gabriel Enrique González. Entonces el Gabriel probablemente se lo dieron por
homenajear de alguna forma a su padre, ¿no? Entonces la pareja se separa y empieza una disputa legal por la custodia del niño, lo cual es más probable, si se quiere, que se le entregue de completa o parcialidad a la madre. Este caso fue de esos. Sin embargo, por ley, el padre tenía cada 15 días la oportunidad de compartir con su hijo por ley, o sea, era una obligación que tenía que hacer la madre de este niño. Sin embargo, a ella nunca le gustó esta idea, sin embargo, a ella siempre le pareció una mala idea porque a lo mejor durante la relación que empeñó con el hombre, se demostró y se entendió que tenía algunos comportamientos bastante preocupantes, ¿no? Por tal razón ella cree que probablemente tenía algún tipo de trastorno mental y eso pues obviamente pondría una alerta bastante diciente en el caso del niño. Entonces hubo una situación en la cual el padre, pues como rutina lo hacía, le escribió a la madre para recoger al niño porque pues ya era su momento. En ese momento la madre se encontraba con el niño en el barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Y yo quiero acá dar un dato que es muy interesante y tal vez fue la razón por la cual me conectó tanto este caso. Y es que yo crecí en ese barrio, o sea, yo compartí con mis amigos durante más de 15 años en el barrio Castilla y yo crecí allá y tengo grandes amistades en ese barrio. Y saber que esto sucede ahí es como un serio llamado de atención hacia uno porque a veces uno no es consciente de que en la vida uno podría en algún momento, sin saberlo, compartir incluso con un posible asesino o un posible agresor y eso sería bastante preocupante, ¿no? Pensarlo de esa forma. Entonces, pues que haya sucedido en Castilla, en el barrio en el que yo me crié, pues me hizo reflexionar bastante acerca de esto. Entonces llegó por el niño al barrio Castilla, pero antes de todo le pidió a la mujer que le dejara ingresar a la casa, pues tenía ganas de hacer pipí. Entonces, pues ella amablemente accedió a esa petición porque pues la notó muy natural, ¿no? Era una necesidad fisiológica. Entonces el tipo entró y cuando entra al baño decide dejar una USB, ¿no? De manera completamente intencional, decide dejar una USB muy visible incluso y sale. Y esta USB sería pieza importante más adelante para la investigación del caso y para lo que sucedió en el caso. El hombre sale y efectivamente se va con su hijo. La madre pues no hace más que entregar a su hijo como con cierta preocupación, como con cierta necesidad de decir tiene que llegar a tal hora y espero que llegue a tal hora. Mas sin embargo la madre creo yo que no sabría que esa era la última vez que iba a ver a su hijo con vida. El padre se lo lleva, hacen un poco de planes sociales, comparten, todo parece estar, si se quiere, dentro del orden, todo parece estar bien, ¿no? Digamos, no hay nada fuera de lo normal. Y de repente el padre decide coger un taxi hacia las 5:30 de la tarde con su hijo y decide salir de la ciudad de Bogotá para llegar a Melgar, ¿cierto? A Tolima, Melgar, que queda aproximadamente a unas 3-4 horas, ¿no? De Bogotá, entonces es bastante cercano. Él llegó a un hotel que se llama El Rey, así se llamaba el hotel, y llegó a hospedarse ahí, en donde pues el personal del hotel lo vieron normal, su padre con su hijo, una situación bastante familiar incluso, por lo cual no, lo siento por la... Por lo cual nadie sospechó nada a fin de cuentas de la situación. Él lo trataba muy bien, según comentaron los trabajadores del hotel. Todo parecía bien, el niño incluso parecía estar contento porque había como jugado incluso en las instalaciones del hotel. Todo iba normal, más sin embargo en el transcurso del día del crimen, el hombre empieza a escribirle a la mujer mensajes de texto a la madre del niño, en donde le dijo: revisa la USB que te dejé en el baño de manera intencional, ahí vas a encontrar una información importante para mí, es más o menos
te voy a contar el plan que voy a ejecutar en este preciso momento en el que lees esto. Y efectivamente ahí donde como una carta anunciada le explicaba a la madre que iba a terminar con todo lo que tenía que ver con su hijo y lo iba a hacer de una forma pues bastante inquietante, una forma bastante despreciable, y finalmente lo terminó cometiendo a las 3:30 de la madrugada. Cometió su horrible plan. Y le comentó a la esposa. Entonces ella llamó a la policía. Vamos a leer, sin embargo, aquí unos artículos rápidamente sobre qué se sabe actualmente del caso y como para que complementemos y finalmente lo comentamos, ¿bien? Entonces acá nos dice que Gabriel Enrique González, quien presuntamente le acabó con Gabriel Esteban González, su hijo de 5 años en Melgar, aceptó ante el juzgado promiscuo municipal de Nilo, Cundinamarca, que ofreció 50,000 pesos. Bueno, bien, a las autoridades para que no lo capturaran. Pasa que después de que él comete su horrible acto, sale del hotel normal, campante normal, incluso sale a desayunar como con una naturalidad impresionante, como si no hubiese sucedido nada. Sale en su vehículo y en un retén, esta parte, en un retén a él lo detienen y pues obviamente lo asoció de inmediato con lo que había hecho en el hotel, y pues la idea más rápida que se le vino a la cabeza seguramente fue ofrecer 50,000 pesos y lo capturaron por el delito de cohecho, ¿no? Más no todavía la primera captura no fue por el caso del niño, sino por cohecho. Tras haber quedado en libertad por este hecho, el hombre fue recapturado en cuestión de minutos para responder por el homicidio. Ok, listo, acá ya lo tenemos claro. Durante la audiencia que inició a las 5 de la tarde de este miércoles, a González le fue legalizada su captura y fue imputado por el delito de cohecho. Según el relato del ente acusador, horas después de cometer el crimen, González caminaba por la vereda La Yucalá, vía Girardot, Bogotá, cuando fue requerido por las autoridades, a las que intentó, bueno, sí, como manipular. La fiscalía indicó que tras la captura las autoridades incautaron un celular, una llave de color blanco de la habitación 205 del hotel. Esta es la habitación entonces en donde sucedió todo, y el hotel se llamaba el Hotel El Rey. Una factura a fecha del 2 de octubre de 2022 y un canguro, los cuales tendrían relación con el crimen del menor. La imputación por cohecho fue aceptada por Gabriel Enrique, quien ahora espera que la fiscalía lo adjudique y le judicialice pues por el crimen de su hijo. Bien, según versiones preliminares, González le habría confesado a su expareja, la mamá de la menor, mediante un mensaje de WhatsApp, y le escribió la hora en la que se cometió pues el crimen. Además le dijo que no había sufrido el niño en ningún momento y que después de eso ya podría disfrutar de su vida y felicidades. O sea, un mensaje bastante tétrico. Nada más si uno es empático y se pone por un momento en el lugar de los hechos, que uno recibió un mensaje de eso sobre el hijo de uno, realmente ni siquiera me quiero imaginar cuál abanico de emociones se me vendrían de inmediato en ese momento. Sería bastante difícil. El motivo del crimen, mira, era vengarse por tener una nueva pareja. Ahí está claro. Ok, bien. Por amor. O por obsesión. Este tema se discute ahorita. De acuerdo con versiones preliminares, el menor había salido con su padre el pasado fin de semana, lo recogió en la casa de su madre, de quien se separó hace 5 meses, entró al baño y luego se lo llevó a una reunión familiar, pero nunca lo regresó a la mujer. Según versiones preliminares, este le avisó horas después a su expareja que había dejado una memoria USB en el baño de su casa. En esta le reclamaba por cosas que habían pasado durante la relación y anunciaba que su hijo, pues el final que finalmente pasó. Es impresionante ver la concepción que algunas personas le han dado al amor, ¿no? O mejor, la transformación, la distorsión que se le ha dado al concepto, porque es inaudito realmente leer que hay personas aún que creen que la pareja no es un ser humano que siente y piensa y toma decisiones de manera autómata, sino que es una propiedad, es mía. Y como es mía, no puede estar con nadie más, porque en el caso donde esté con alguien más, yo tomaré decisión sobre ello. Eso es creer de entrada que las relaciones interpersonales y relaciones sociales son de dominante-dominado. Por tal razón, es una propiedad y pierde las facultades de ser un ser humano con derechos y opciones de ser libre, ¿no? Entonces, de entrada, eso está deformado.
Y fue un poco lo que podría explicar en este caso. Es una persona que dice, yo no podría aceptar que tú estés con otra persona y como no puedo aceptar dicho tal cosa, mejor tomo tu vida. No, y ni siquiera tu vida de manera directa. Tomo la vida de alguien que tú amas y si tomo esa vida pues te haré sufrir por siempre. O sea, es decir, es un plan muy macabro por donde quiera que lo analices. Y es un plan que no puede ser justificado con una nimiedad como el sentimiento de una expareja. El tipo tiene como 50 años, es decir, también es una persona madura y de la cual ha logrado aprender algo sobre la vida y entender de que no entendió nada, porque si hubiese entendido tuvo que haber sabido que la gente es libre y toma las decisiones que quiera y no tienen que pagar los platos rotos terceros, que incluso son más inocentes que los primarios, ¿sí? Es decir, ¿por qué un niño que está comenzando a realizar su vida? Es la pregunta que todos nos haríamos durante ese juicio. ¿Por qué a un niño? Y peor aún, ¿por qué a tu propio hijo? Con quien tienes un vínculo sanguíneo y con quien deberías de alguna forma tener congeniar de manera fuerte y estrechamente. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por una mujer? ¿Por una mujer que está siendo libre? Es que esto yo no me lo explico, no me lo explico de ninguna forma y de verdad leía un poco como cuál era el marco jurídico del caso y hay abogados que opinan que su condena se puede estar definiendo por lo menos en unos 50 años al tratarse de un menor de 14 años. Y me parece poco, ¿sabes? Y me parece poco porque de entrada sabemos y estamos claros que esto podría suponer obviamente un riesgo para la sociedad y en especial para nuestros niños, quienes son los más vulnerables y que muchas veces pagan los platos rotos terciarios siendo inocentes. Es que no hay peor lectura de una sociedad en aquella que le hace daño a sus más pequeños. Yo creo que uno de los principales rasgos de la evolución como sociedad es proteger a nuestros más vulnerables y no lo estamos haciendo. Este caso es triste. Yo solamente quiero describirlo con ese adjetivo: triste, doloroso. Me afecta mucho porque sucedió muy cerca donde vivo y donde viví. Y solo mando un fuerte abrazo a su madre, quien debe estar destrozada y no es para menos, porque siempre estuvo al lado de una bestia. Y por favor, extiendo el mensaje, todos en casa, cuidemos a nuestros más pequeños, a tu hermanito, a tu hijo, a tu sobrino, al que sea. Todos vamos a protegernos, es la única forma de cambiar todo esto. Protejámonos, todos. ¿Listo? En el interior de su celda, luego de una oración de rodillas a una imagen cristiana, un recluso arrepentido busca a Dios para su redención. Su pasado se ha culminado y pretende un perdón social. Su conducta en prisión es admirable y resalta entre los demás convictos. Es servicial y atento a la hora de disponer las actividades o tareas a realizar en la correccional. De vez en cuando un pastor acompaña su soledad escuchando sus íntimas reflexiones, ya que está recluido de todos los demás criminales por su peligrosidad. Tiene un largo diálogo con su asesor espiritual. Nuevamente le indica cómo quisiera verse en un futuro, un testigo de la palabra, de sanación real e incluso ser capaz de profesar él mismo su fe a personas que al igual que él han caído en el pecado de la carne, sucumbiendo a las tentaciones de Satanás. Su líder espiritual, después de escucharlo, le sonríe con empatía, diciendo que ha visto en las considerables mejoras que ya casi puede parecer una persona normal. Toma su Biblia y se retira de la celda hasta estar lejos del panorama óptico del recluso. Su rostro cambia de gesto y se nota incómodo, fastidiado, angustiado. Escupe el asco que siente por el monstruo a quien acaba de dar el sacramento de la confesión.
Luego maldice al desgraciado. El monstruo de Genova asesinó a más de 172 niños en los 90. Sus actos son una evidencia despreciable de la retorcida mente humana. Luis Alfredo Garavito nace un 25 de enero de 1957 en el Quindío, Colombia. Primogénito de 7 hermanos. Tuvo una infancia dura y pesada donde vivió el maltrato constante, el abuso y falta de afecto por parte de sus padres, quienes desde muy joven lo maltrataban y obligaban a trabajar. Fue víctima de acoso infantil desde todas las perspectivas, incluso visitado y sometido a actos libidinosos, con 2 vecinos que lo abusaron durante muchos años ante la indiferencia de sus padres. Creció como un joven infeliz, triste del mundo que le tocó vivir, ensimismado e introvertido con las personas, aunque en ocasiones era víctima de explosiones de ira, por lo que se ponía violento y temperamental. Una vez terminado quinto de primaria, escapó de casa, se volvió alcohólico y vivió un tiempo escondido entre los cafetales. Con el tiempo fue creciendo y trabajando como vendedor ambulante, vendiendo estampitas religiosas con imágenes del Niño Jesús y la Virgen María, muy populares entre la cultura colombiana. Este oficio le daba la oportunidad de viajar por diferentes partes del país, razón por la cual pudo destruir a tantos niños y estar prófugo durante tantos años. En los 90 recorrería el país con su mercancía callejera. De vez en cuando el monstruo volvía a casa visitando a 2 mujeres con las que tuvo relaciones afectivas en su vida. Ambas describían que la relación con él no precisamente como de amantes, sino algo más bien parecido a un padre sobreprotector que cuida de sus hijas con recelo. Cercanos y familiares lo describen como un hombre astuto y manipulador, al que siempre le gustaron los niños. Dicen sobre él y el alcohol que son malos compañeros porque una vez borracho, era peligroso y violento con los demás, golpeaba a sus mujeres en arrebatos de ira, cometiendo los nefastos actos que marcaron su reputación de monstruo. Dice Luis Alfredo Garavito que nunca se metió con ningún niño conocido, ningún hijo de sus amigos o de sus familiares, incluso cínicamente declaró no haberse metido nunca con niños de familias con gente buena, impartiéndose una retorcida percepción de justicia o razón social a sus macabras hazañas. Recorrió 5 veces el país sin rumbo, visitó 69 municipios, inventó 2 fundaciones ficticias para ancianos y abuelos para poder dar charlas en colegios y escuelas de menores de edad. Se hacía pasar por representante de dichas organizaciones para poder usar los perfiles de sus posibles víctimas directamente, en la oportunidad que le daba entrar al aula de clases con los niños. En 1992 comenzó su carrera criminal, repitiendo un modo de operar despertando a la bestia de su interior. Recorría un lugar con atención y se instalaba allí por unos días vendiendo sus estampas religiosas. Mientras tanto, identificaba a un escolar incauto rastreando sus rutas y rutinas. Buscaba niños agradables físicamente en mercados, plazas o potreros grandes entre los 3 y los 16 años, preferiblemente de bajos recursos económicos y en estado de abandono, que deban devolverse a casa solos o mejor aún, que deban permanecer en la calle durante largo tiempo. Garavito los persuadía con dinero para que fuera a dar un paseo con él. Luego se internaba en el bosque con su infantil presa, la ataba y arremetía luego de unas patadas una brutal paliza de un adulto a un niño indefenso. Les rompía los huesos para que no pudieran escapar y con cuchillo filoso o destornillador en ocasiones los mutilaba deformándoles el rostro. Luego los accedía íntimamente y terminaba degollándolos al final. Garavito anotó en una libreta todas las fechas, los lugares que visitó y los hoteles donde se hospedó, además de dibujar una raya por cada niño muerto que consumía su sed asesina, completando más de 200 trazos en 7 años. El monstruo coleccionaba con orgullo las fotografías y publicaciones en periódicos de todos sus crímenes. En 1996
1997 la policía encontró 36 cuerpos putrefactos de niños en la ciudad de Pereira. Solo hasta entonces se abrió una investigación formal. En principio se asociaba el caso a sectas satánicas, a tráfico de órganos y a también la venta íntima de chicos y chicas infantiles. Mientras la investigación avanzaba sin éxito, Garavito seguía viajando por Colombia y vendiendo estampas religiosas en diferentes pueblos. En su camino asesinó brutalmente a 2 gemelos incautos y a otros niños, en un aproximado de 3 por semana. En Villavicencio, lugar que solía frecuentar Luis Alfredo, se encontraron 12 osamentas de niños sin reconocer. Con el tiempo surgieron 9 cuerpos más de jovencitos entre 7 y 17 años. También fueron encontrados 3 niños muertos en una finca de nombre La Merced. Tras la hora de desapariciones de niños en Colombia, todo el país estaba asustado y en pánico de ser las posibles próximas víctimas, advirtiendo a sus hijos sobre no hablar con extraños ni tratar con desconocidos. La Comisión Especial de Investigadores de la Fiscalía se apersonaría del caso. Fue así como dieron con el vendedor ambulante posteriormente, quien presumía muchos apodos para despistar a las autoridades: el cura, Tribilín, el monstruo. El 22 de abril de 1999, en Plaza Centauros, Luis Alfredo Garavito quiso amenazar a otro niño con un cuchillo. Lo amenazó y lo llevó hasta un potrero grande, donde lo desnudó y obligó a caminar con él por varias horas. En el camino sus gritos atraen a otro infante, quien también es sometido por el pederasta, quien lo estrecha en el suelo. El otro niño, mientras se da el forcejeo, logra escapar del monstruo, corriendo desnudo para pedir ayuda. Su testimonio sería clave para la captura y condena de Garavito. En julio de ese mismo año se realiza una cumbre de investigadores, científicos y fiscales comprometidos en encontrar elementos comunes, botellas de alcohol, bolsas plásticas, pruebas de ADN, análisis de huellas y todo tipo de tecnologías para atrapar de una vez por todas al asesino serial, ya que todo el país estaba al tanto de su captura, pues representaba un peligro real. Se identificaron 93 cuerpos de niños abusados, 82 cuerpos de víctimas de los delitos del asesinato no han sido identificados. Se espera un análisis más profundo de medicina legal. En 1999 atrapan en Villavicencio infraganti, antes de agredir a un menor, a Luis Alfredo Garavito, el monstruo, quien dio un nombre falso para despistar a las autoridades, pero fue descubierto por sus huellas digitales y las características del homicidio que iba a ejecutar. Confesó con frialdad y orgullo la mayoría de sus crímenes, sin compasión ni titubeos. Algunos se los guardó para confesar después y ganar oportunidades al negociar su condena. Se le asignaron 4 crímenes más de 4 niños abusados y muertos en Ecuador. Garavito cometió 172 asesinatos y abusos a menores de edad registrados en 11 departamentos diferentes de Colombia, incluyendo 4 crímenes más en el país vecino Ecuador entre 1992 y 1998, siendo el segundo asesino en serie más temido del mundo. Es condenado a 1800 años de cárcel como suma de todas sus condenas, aunque ha estado a punto de salir en varias ocasiones de prisión por la negligencia en los sistemas judiciales colombianos. Confiesa Garavito ser víctima de sus borracheras. Dice que sus actos los cometía por placer inconsciente, por maña, por patología, pero nunca por impulso propio ni por maldad. Aún así admitió en íntimas entrevistas que solo podía alcanzar un orgasmo cuando asesinaba a sus víctimas degollándolas con sus manos. Misma confesión que han proclamado otros asesinos seriales en el mundo. Actualmente, Garavito colecciona artículos cristianos y libros con la palabra de Dios. Así también es un lector activo de la Biblia. Sueña con ser pastor y poder profesar la palabra de Dios con su testimonio de vida como ejemplo de redención, enseñando en las escuelas y jardines
cómo volver al camino de la salvación. Ha declinado de su perfil psicópata, según su pastor, quien dice dejaría a sus hijos con Garavito sin problema ni miedo alguno, pues es testigo de su sanación. Trató de poner un punto final a su vida golpeándose su cabeza contra la reja de su celda en varias ocasiones. Víctima de su desesperación, está aislado en una cárcel de máxima seguridad en Valledupar. El infanticida goza de atenciones especiales como el uso del teléfono y acceso a libros y entrevistas, manipulando a la administración del penal con intentos de poner un punto final en su vida de manera constante o largos ayunos. Dice que tiene derecho a rehabilitarse. Si conoces más información sobre este reciente caso, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo ahí abajo en la caja de comentarios para darnos a todos más información. Leyenda, tampoco olvides la pregunta del día de hoy. ¿Has conocido algún monstruo alguna vez? Déjame tu experiencia ahí abajo que quiero leerla. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un misterioso like y un cósmico comentario también. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Tengo una página de Facebook donde subo contenido muy interesante que no te puedes perder. También estoy en TikTok para que me sigas. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo justo al lado del botón compartir. O la segunda es a través de PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, estaré muy agradecido y te enviaré un saludo personalizado en un próximo video. Solo tienes que hacerlo, que yo estaré pendiente. Además, les agradezco a todos por quedarse hasta el final. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales porque, como les digo, estoy subiendo contenido exclusivo en cada una de ellas. Ya estoy en Spotify también. Estoy en Facebook, estoy en TikTok. Entonces, para que vayan a seguirme, y a mi página de Instagram, donde hay comentarios y donde hay fotografías y datos muy interesantes que quiero que lean. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi leyenda querida, recuerda que misterios somos, que nos vemos en el camino y que las dudas te acompañan.